Madres que están en este momento ejerciendo como madres, amén. Les bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hoy la enseñanza se llama los hijos de Dios. ¿Los qué? Hijos de Dios. Hay un problema muy grave: el adoctrinamiento falso de las falsas doctrinas, de los falsos maestros. Muchas veces nosotros leemos dogmas, escuchamos dogmas que son doctrinas sin fundamento bíblico, pero como si fueran de la Escritura. Y tenemos lleno de dogmas, aún sea católicos y aún mismo de los mismos cristianos, porque no se está leyendo ni estudiando la palabra de Dios. Los hermanos no están teniendo criterio. Me he dado cuenta que en muchas iglesias usted le pregunta a alguien sobre un tema y repiten como loritos, pero nunca han examinado en la Escritura que lo que están repitiendo es bíblico. Por eso en esta iglesia se le pide a los hermanos que formen criterio propio, que estudien la palabra, que lo que yo diga, por favor, vayan y búsquenlo en la Escritura. Si usted encuentra un error, venga y dígamelo. Si usted encuentra y no entiende, venga y dígamelo. Pero discutamos, miremos la palabra. Amén. Debemos de estudiar la palabra. Entonces hoy la enseñanza son los hijos de Dios. ¿Los qué? Los hijos de Dios. Hoy en día, para hablar de los hijos de Dios se habla de ser cristiano. Y en la Biblia, ni el Dios Padre, ni el Dios Hijo, ni el Dios Espíritu Santo, ni ningún profeta, ni ningún apóstol nos llamó a nosotros cristianos. ¿Lo sabían? Sí, señor. Y mucha gente se está peleando: no, yo soy cristiano. Eso no revela identidad. Eso revela seguimiento. Pero la Biblia habla de cosas más profundas. Y hoy vamos a comenzar a desarrollar un tema. En poco tiempo voy a tratar de meter un río en un vaso de agua. Lo que voy a enseñar hoy es tan importante para ti porque va a revelar tu identidad como hijo. Y lo que tienes que hacer, lo que estás capacitado de hacer y para dónde vas. Todas las preguntas más grandes de reflexión se contestan a través de la identidad de hijo de Dios. Para eso vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús nos colocamos delante de tu presencia, dándote gracias, reconociéndote, Señor, que nos has engendrado en simiente incorruptible, que fuimos renacidos a través de tu palabra, que somos hijos del Dios Altísimo y que somos herederos y coherederos con Cristo y que somos reyes y sacerdotes y que tenemos dominio sobre esta tierra y que la creación gime esperando nuestra manifestación. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. El versículo más mal interpretado bíblicamente es Génesis 1, versículo 26. Yo como siervo de Dios, cuando llegué antes de ser siervo, porque cada uno tiene que comenzar una formación espiritual, estaba perdido, porque sin conocimiento ese pueblo se pierde. Amén. Y decía muchas cosas sin conocimiento, las replicaba, pero que no tenía el criterio bíblico. La palabra de Dios es la verdad que va limpiando la mentira que uno tiene en la mente y va estableciendo la verdad espiritual. Entonces la palabra más mal interpretada es ese versículo de Génesis 1:26 que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree de los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Diga conmigo: enseñorear. Significa tenga dominio, poder y majestad. Significa que el hombre creado según Dios va a tener una autoridad espiritual. Pero muy poca gente sabe
que este relato, que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es profético. Y que esto que es profético significa que puede hablar pasado, presente o futuro. Hay muchas palabras proféticas desde el Antiguo Testamento que no se han cumplido hoy. Ejemplo, cuando Jesús vino y dio su primera prédica en Lucas, reveló el día agradable del Señor, que Dios lo ungió y lo envió ¿qué? A libertar a los cautivos, a dar sanidad a los ciegos, a sacar a los cautivos, sanar. Pero dijo el año agradable y le faltó una palabrita, y el día de la venganza del Dios nuestro. ¿Por qué no la dijo? Porque no era el cumplimiento en ese tiempo. Por ejemplo, en Génesis 3:15, donde la palabra dice, Génesis 3:15, voy a dar otro ejemplo para poder seguir la predicación. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y nosotros sabemos, y cualquier teólogo, cualquiera persona que estudia, sabe que esa simiente, ¿quién es? Cristo. Entonces, ¿esa profecía para qué tiempo era? Para Cristo. Pues voy a decirles que en el Antiguo Testamento es la profecía, y en el Nuevo es el cumplimiento. Dios no hizo al hombre a imagen y semejanza en el Edén. Lo hizo a través de Jesucristo. Imagínense, hay muy poca gente hoy en día que no sabe que hay dos Adanes. Entonces, si usted cree que hay un solo Adán, va a tener un problema serio, porque no está entendiendo la Escritura. La Escritura tiene un paralelismo donde revela algo natural para llevarte a algo espiritual. Ejemplo, el Cordero de Dios que quita el pecado en el Antiguo era una figura representativa ¿de quién? De Cristo. El templo, una figura representativa ¿de quién? De Cristo. Entonces, entendiendo que la palabra de Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y viene una persona a leer la Escritura y va a decir: vea, aquí dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y entonces comienzan a tratar de meter errores, a tratar de ver al hombre desde el Edén como hijo de Dios. ¿Cómo qué? Como hijo de Dios. Y entonces comienzan a meter doctrinas que cuando el hombre pecó, que el Espíritu de Dios que estaba en ellos murió. ¿Quién puede matar al Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo se fue de ellos, según la promesa, y la palabra dice que los dones y el llamamiento es irrevocable. Pero entonces entendemos que en la Biblia hay dos relatos de creación: de un hombre que fue hecho imagen y semejanza de Dios, y otro hombre que fue hecho un animal. Génesis 2:7, leámoslo. 2:7. Y dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y él fue el hombre un ser viviente. Este hombre no tuvo señorío, no tuvo poder. Era un hombre que solamente se le dio la facultad de estar ahí para formación. Y entonces lo vamos a leer, y Pablo nos lo explica. Ojo, para poder yo entrar en esta predicación tengo que colocar fundamentos para que usted pueda entender más adelante de lo que estamos predicando. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, se nos abre y se nos da luz de lo que estamos diciendo. Capítulo 15, versículo 45. Ojo, esto tiene que quedar dentro de tu corazón para poder recibir mayor revelación. Si no está dentro de ti y no lo guardas dentro de ti, te va a quedar difícil entender la Escritura. Así también está escrito. Entonces, voy a leerlo en el nombre del Señor. Dice: así también está escrito. Quiere decir que está en la palabra.
fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. ¿Qué fue hecho el primer Adán? Alma viviente. Y el postrer Adán, espíritu vivificante o Espíritu Santo. ¿Fue hecho qué? ¿Dios qué es? Alma y espíritu. Dios es espíritu. Para ser imagen y semejanza de Dios hay que ser espíritu, no carne. Él vino y se hizo carne porque los hijos participaron de carne y sangre. ¿Aló? ¿Están entendiendo? Él es espíritu. Él es un ser celestial. Por eso nosotros éramos ¿qué? Carne. Y entonces, o alma viviente, dice, mas lo espiritual no fue primero sino el animal, luego lo espiritual. ¿De qué está hablando? De aquí en la tierra. El hombre natural fue el que primero se manifestó en el Edén, pero muy poca gente sabe que Dios operó y vino a operar en María. Y dice la Escritura que el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿De quién estaba hablando? Hace 2000 y pico de años vino el Espíritu Santo sobre María y se cumplió la profecía de la simiente de la mujer, porque la mujer no tiene simiente, porque la simiente es semen. Entonces, el que vino a participar y dar la semilla fue Dios. Dios da semilla. ¿Y se la dio a quién? A María. Se desconectó de mi siervo. A María. Por eso, Jesús no es de padre natural. ¿Es de padre qué? Espiritual. Entonces, la Escritura dice, mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. Cristo, que es lo espiritual, se manifestó hace 2000 y pico de años. El primer hombre es de la tierra. ¿Cómo le llama el hombre de la tierra? Terrenal. El segundo hombre, que es el Señor Jesucristo, ¿de dónde es? Del cielo. ¿Cuál es terrenal? Tales también los terrenales, y cuál es celestial, tales también los celestiales, dando a entender que esto es de imagen. Y más adelante lo dice en el 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces digan conmigo, dos creaciones. Uno, que es terrenal, que fue contaminado por Satanás. Entonces ese hombre se llama terrenal, animal y diabólico. Y el otro, que nació de Dios, a ese se le llama el ser espiritual. Increíble saber esto. Pero mucha gente quiere hacer una doctrina de Génesis 1:26 sin entender que el que cumple las promesas de Dios es Cristo. Y que todas las bendiciones de Dios tienen que ser a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera. Entonces, como hemos leído aquí, hemos entendido que hay seres terrenales, almas vivientes, y hay un ser que nació siendo espíritu vivificante, que traducido significa espíritu de vida o Espíritu Santo. Entonces, hay una imagen del terrenal. Entonces, ahora sí vamos a poder entender y comprender lo que Jesús dijo en Juan 1:11 y 12. Tuve que llevarle a este recorrido bíblico para que usted pueda entender al maestro cuando dice esto. A lo suyo vino Y los suyos no lo recibieron. mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ojo, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo quiero hacer una pregunta. Si yo manejo la doctrina o el adoctrinamiento de creer que todas las personas son hijos de Dios, entonces ¿para qué Jesucristo vino a ser hijos de Dios? Piénsenlo. ¿Para qué Jesucristo vino a ser hijo de Dios si toda la gente es hija de Dios? Como dicen muchas iglesias tradicionales. Y ese es el mayor engaño, porque no permite que la gente venga a Cristo a ser hija de Dios, porque le está diciendo que ya es algo que nunca ha sido. Y eso es lo peligroso. Como predicar salvación sin Cristo, o decir que todos los espíritus o todos los dioses o todas las religiones llevan a Dios. Eso es mentira y engaño y manipulación. Y esto debemos nosotros de cuidar. La Escritura es la verdad, santifícalo en tu palabra es verdad. Si Jesús dijo que todos los que creyeran en Él, vinieran a Él y creen en su nombre, serán hechos hijos de Dios. ¿Por qué será? Porque no había ningún hijo de Dios. Cuando Jesucristo fue introducido en la tierra, se llamó el primogénito. Significa el único hijo. Y después los salmos dicen, y no me avergonzaré de llamarlos hermanos. La gente no ha entendido que lo más importante no es la salvación. La gente no ha entendido que lo más importante es Cristo. Que lo más importante de la salvación no es la salvación en sí misma, sino ser hijos de Dios. Porque si usted es hijo de Dios, es salvo. Automáticamente. Pero muchas personas están buscando la salvación sin Cristo. Error. Las religiones buscan ser salvos sin Cristo. Error. El que está en Cristo es salvo. El que no está en Cristo no es salvo. Ejemplo, voy a llamar. Estoy buscando la llamada. Supongamos que la llamada es la salvación. Voy a llamar. ¿Podré llamar sin el teléfono? No. Es lo mismo. ¿Podré ser salvo sin Cristo? ¿Sabe qué venden los religiosos hoy en día? Salvación sin Cristo. Es que Cristo es el que hace hijos de Dios. Y usted a ser hijo de Dios, recibir el Espíritu vivificante, inmediatamente recibe la eternidad. Por la naturaleza divina, nosotros somos eternos, en salvación eterna, no porque Dios nos va a perturbar o llevar eternidades, sino que el Espíritu que está en nosotros es un Espíritu indestructible que no puede ver muerte. Al que se le debe ver el Espíritu Santo, se vuelve uno con el espíritu del hombre y se vuelve eterno inmediatamente. Y es uno de los misterios más grandes que hay. Entender que nuestra salvación y todas las bendiciones que nosotros estemos buscando tiene que ser a través de Jesucristo. Entonces Jesús dice, la palabra dice, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cristianos no. Adventistas no, católicos no, testigos de Jehová no, protestantes no, Hijos de Dios. pentecostales no, hijos de Dios, hechos, hijos, pero tienen que ser ¿qué? Hechos. Y tocaste uno de los temas más importantes, la hechura de Dios haciendo el hijo. Uno de los milagros más grandes, y la gente está ciega, es que Dios está haciendo hijos en este momento a través de su Espíritu. Viene a ser el hijo dentro de cada uno de nosotros. Y este es un tema más tremendo todavía. Gracias. Ser hecho hijo de Dios. Y aquí comienza una de las revelaciones más grandes que tiene que entender. El misterio más grande es que es la hechura. Es la hechura. Y la pregunta es, ¿y cómo se hace? Esa es la pregunta del millón. ¿Y cómo Dios está haciendo a los hijos? Como la pregunta de Nicodemo. Y Jesús lo enseña. Entonces dice la Escritura
de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados. ¿Y está hablando de qué? De un engendramiento, de un embarazo. Para los que no entienden qué es un embarazo, y tiene que haber una relación como un coito. Y Dios da esa revelación cuando dice que la tierra será desposada y que la tierra llevará de su fruto. Está diciendo que será embarazada. Nosotros, cuando dice que Dios da la semilla al que siembra, quiere decir el que quiere ser embarazado de Dios para recibir su simiente. Y Dios embaraza a esa a través de su palabra. Wow. Wow, wow, wow. Jesús es la semilla. Es el único que tiene la capacidad de reproducir a los hijos de Dios. Por eso es llamado Padre Eterno. En Isaías da que uno de sus nombres será ¿qué? Padre Eterno. Porque es el único que tiene la capacidad de reproducir. Cuando nosotros hemos hecho el estudio, hemos entendido que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo jamás se podrán separar, porque son uno, en esencia, en poder y en majestad. Siempre andarán, siempre estarán, la esencia de los tres en uno. Usted no lo puede separar. Entonces Jesús, aquí está hablando el Padre y está diciendo, mira, ustedes van a ser engendrados, pero tiene que haber un coito. Usted puede quedar embarazada sin un coito. Y ese coito significa una relación. No estoy hablando de un aspecto pornográfico, sino de revelación. Como cuando usted echa una semilla en la tierra, la semilla embaraza la tierra y reproduce el árbol. Amén. Entonces aquí la palabra nos está revelando que tiene que haber un engendramiento. Y ese es uno de los pasos para saber si es hijo o no hijo de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Entonces dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, dando a entender que los hijos no nacen por relaciones sexuales. Que aunque su papá y su mamá sean creyentes, pero usted no pasa el proceso de ser hecho, entonces usted no es hijo de Dios. Esto es bravo. Dice, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, quiere decir de hombres terrenales, ni de voluntad del varón, quiere decir ni siquiera el hombre de Dios, escúcheme muy bien, puede hacer que tú nazcas de nuevo. Esto depende totalmente de Dios. Por eso, cuando alguien es engendrado, yo no puedo decirle, ve, yo soy tu abuelo o tu bisabuelo. No. Todos los hijos de Dios son engendrados por Él mismo. ¿Y cómo se le llama y cómo se revela quiénes son los hijos de Dios? Gálatas 3:26 nos habla de ese tema. En una manera, el apóstol la tira así de una y nos la revela y dice 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Por la qué? Por la fe. Entonces cualquiera que lea esto dice, yo tengo fe. Y no saben que la fe es la palabra. Y que la fe es el mismo Cristo. Porque la fe viene por el oír ¿qué? Palabra. Confunden creencia con fe. ¿La palabra creó los cielos? Pues la palabra crea hijos. Nosotros somos engendrados por la palabra. Por eso, Dios, por la locura de la predicación,
Cuando usted que es tierra y Dios está hablando y esparciendo semilla, y esa semilla cae en un lado de tu corazón, que esté dispuesto a recibirla, ahí comienza el engendramiento. Y a esa doctrina se le llama el reino de Dios. Porque Jesús dijo que el reino de Dios era como cuando un hombre echa semilla ¿dónde? Por eso, qué peligroso para las personas que me escuchen predicar o a ustedes y que le abran el corazón y usted esté predicando, usted inconscientemente está engendrando hijos de Dios, o conscientemente como lo hago yo. ¿Aló? Una mujer no puede quedar embarazada si no tiene semilla. Una tierra no puede quedar embarazada si no tiene la semilla. Por eso Dios da semilla y pan al que come. Entonces los hijos de Dios, primero, son seres que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para hacerlos qué? Hijos de Dios. Y por eso, una de las doctrinas que muy pocos pueden masticar, porque se les rompe la cabeza, y los religiosos no pueden entender, y quieren contradecir las enseñanzas de Jesús. En San Juan 10:34 hay una palabra tan impresionante que la gente le da miedo tratar de meditar sobre ella. Porque es de las palabras que te lleva a un nivel sobrenatural. Esta palabra es de las más tremendas. Jesús no está escrito en vuestra fe, perdón, en nuestra ley. Yo dije, Dios es hoy. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser ¿qué? La palabra está diciendo que Dios mismo llamó dioses a los hijos de Él, porque fueron engendrados ¿con qué? Con la semilla de Dios. Nada más medite sobre eso. Medite sobre eso. ¿Qué estándar nos colocó Dios? Mucha gente no puede aceptar este versículo. Y esto, los religiosos no pueden creer que Dios les dio la facultad, porque la imagen y semejanza de Dios es ser Dios. No necesito yo otro pensamiento. Ojo, las doctrinas humanistas hoy quieren ver al hombre como hombre. Las doctrinas de Dios hacen ver al hombre como un ser animal, terrenal, animal y diabólico. Vino Él, no tan solamente los rescató, murió por ellos, sino que le dio su esencia de Dios para que fueran dioses y eternos. Porque usted le voy a decir una cosa, la eternidad es un atributo de Dios. Se comenzó a reventar la cabeza. La felicidad es un atributo de Dios. La magnificencia es un atributo de Dios. El amor es un atributo de Dios, no de los hombres. El hombre tiene un amor impostado, falso, que no es amor. Por eso, cuando usted viene y se vuelve imagen y semejanza de Dios, usted comienza a ser no como usted era, sino como Él es. Por eso lo dice la palabra. Seremos como Él es, hasta que seremos llevados a la elevada estatura en Cristo Jesús, dando a entender que serás como Él. Y esto no lo predican, porque es difícil de dirigir, de comer, de masticar. Esto es alimento sólido. Esto es chicharrón. Esto es vianda. Entender que usted recibió Espíritu Santo y que usted pasó a ser Espíritu Santo también.
Por eso, no puede ser perdonada la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque es hablar en todo el complemento de Dios, Él y sus hijos. ¡Wow! Eso lo dijo Jesús: Señor, como nosotros somos uno, ellos sean uno con nosotros. Y donde yo esté, ellos también estén conmigo. ¿Por qué? Por su esencia. Entonces, la salvación no depende de tus buenas obras o de que tú quién eres, y no me vayas a malinterpretar. La salvación depende, o la eternidad depende, de que Dios te dé y te selle con el Espíritu Santo para que te haga imagen y semejanza de Él. Pero no la imagen y semejanza del hombre, que el hombre cree que Él es Dios. Sino ser como Dios es, y como Dios te forme a través de la unción o de su Espíritu y te empodere. Uno de los mayores secretos de la vida espiritual es entender que Dios vino a ser hijos, que Dios vino a engendrarnos con su simiente santa. Hoy todavía la gente sigue creyendo que nosotros vamos a estar aquí, resucitaremos y nos iremos a vivir otra vez en esta tierra. No han entendido qué fue lo que Dios hizo. La gente todavía cree que va a ser resucitados solamente y van a usar un propósito de estar en un lugar adorando. No han entendido lo que Dios hizo, que se dio a sí mismo, murió en la cruz, dio su cuerpo, dio su mente y dio también de su espíritu, para que fuéramos como Él es. Lo que pasa, como Pablo dijo, que vemos como por medio de un espejo oscuramente, pero cuando lo veamos a Él, seremos como Él es. Por eso, cuando tú vienes aquí a estudiar la palabra y comienzas a entender lo que pudo hacer Cristo y puede hacer Cristo, vas a entender que tú también lo puedes hacer. ¡Wow! Jesús dijo: el que cree en mí, mayores obras hará de las que yo hice. Por eso, cuando Jesucristo vino, Él comenzó a revelar y a demostrar la profecía que dice: y enseñoré sobre los peces del mar. Y no fue y hizo las pescas milagrosas, no se enseñoreó, no le habló a los aires y calmó la tormenta, no le habló a los demonios y los expulsó, no demostró señorío, potestad y majestad, no hizo cosas que ningún ser humano podía hacer, porque Dios estaba en Él. Y eso es lo que nos está diciendo Jesús: mira, no te vayas hasta que recibáis poder de lo alto. Hay muchas cosas que todavía no podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os declarará todas las cosas. Por eso, cuando el heredero es niño, no difiere del esclavo, aunque sea señor de todos, dice la Escritura. ¿Por qué habla de señorío? Porque somos dueños de esta creación, somos herederos y coherederos, tenemos poder para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Tenemos el poder de la sabiduría y el conocimiento que nos fue heredada por genética, por el Espíritu Santo. Pero los hermanos, como no se están capacitando en poder, dominio y autoridad, entonces están en niñez y desconociendo, porque tienen una mente limitada de una vieja naturaleza y no han adquirido la mente de Cristo para poder operar en el poder del Espíritu Santo. Todo hijo de Dios tiene que mostrar la esencia del Padre, y una de las esencias es el poder. A eso se le llaman los dones. Hay unos que quieren imitar los dones. No, los dones son reales. Ojo, cuando usted tiene un hijo,
sus hijos comienzan a manifestar sus características. ¿Mentira o verdad? Verdad. Comienza a demostrar la genética del padre. Porque, ojo, eso viene de los genes del padre. Cuando tú eres engendrado en Cristo, tú eres nueva criatura. Naces de nuevo. Y hay una transición de niñez, adulto y vejez. Pero cuando el niño todavía no ha entendido el poder que tiene, entonces no va a operar, aunque tenga un poder o varios poderes. Porque el que recibe el Espíritu Santo recibe la capacidad del Padre. Por eso cuando usted nace de nuevo, usted comienza a tener un dominio ya sobre su cuerpo. Cuando viene el Espíritu Santo comienza a afectar tu vida sexual. Comienza usted a escuchar una voz interior que te direcciona. Comienza usted a cambiar la perspectiva del mundo o de su mundo. Comienza usted a ver cosas que antes usted hacía y ya no le gustan. Porque usted nació de nuevo. A través del Espíritu de Dios. Dios te dio a beber del Espíritu. Entonces comienza a haber un cambio de mentalidad. Nosotros somos seres diferentes a los seres naturales. Nosotros somos seres celestiales. Como dijo Jesús, dioses sois, pero son dioses niños que todavía no han entendido qué les he dado, dice el Señor. Todavía no han entendido que usted es hijo de Dios y que como hijo de Dios tiene que capacitarse como el Padre. ¿Aló? De lo que usted debe hacer a su Padre, usted lo puede hacer. Y esta es una de las doctrinas más fuertes de nosotros para empoderarnos. Si Dios tiene poder sobre la creación, los hijos también. La Escritura dice que la creación gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Jesús nos lo dijo: el que cree en mí, mayores obras hará de las que yo hice. ¿Por qué no estamos nosotros en esa unción, en ese poder? Por falta de capacitación. No, capacitación, después de lo digo. Cuando yo oí que yo era hijo de Dios y que estas señales me seguirían, que en su nombre podía echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas e imponer manos sobre los enfermos, esa palabra para mí ya es real. He echado fuera demonios, hablo lengua, ira masaya, lava suyo, usara masaya. He puesto manos sobre enfermos y han sido sanados. Y todos los hijos tienen ese poder. Todos. Y no lo han entendido. Pero como, ojo, cualquiera aquí de ustedes puede ser médico. Sí. Si estudia. Si se capacita. Si aprende. Claro. Me llamó un hombre, me dijo: pastor, usted fue a Bogotá, oró por mi hija estaba muerta. Allá fuimos y oramos. Dios lo usó para la sanidad de mi hija. Aquí trajo la foto y todo. Y yo quiero que Dios me use. Bueno, ¿y por qué no vienes aquí a aprender? Capacítate. ¿Se imagina usted que usted trabaja en una ambulancia y contrate a alguien para que le trabaje en la ambulancia? Si usted no está capacitado, es un estorbo. Pero si es capacitado, es útil. Usted no puede andar en una ambulancia si no tiene capacitación de primeros auxilios, de ser médico, de colocar inyecciones, de saber tratar los traumas. Pero usted, si usted lo desea, si usted lo anhela y se capacita y se titula, pues lo hace. ¿Quién te está deteniendo? Cualquiera de los hijos de Dios puede venir aquí a predicar. Cualquiera de los hijos de Dios tiene el poder de echar fuera demonios, porque tiene el poder del Espíritu Santo, porque el que da los ministerios es el Espíritu Santo.
El que nos da los dones es el Espíritu Santo. Y está el Espíritu Santo en ti. Amén. Tiene el don de hacer milagros. Pero ¿sabes qué? El diablo no quiere que tú sepas. El diablo no quiere que sepas tu heredad. El diablo no quiere que sepas lo que tú puedes hacer. Hay muchos hermanos que le están huyendo al diablo. Pero un hermano capacitado, el diablo tiene que huir de ellos. ¿Aló? Uno de los dones que Dios da, la santificación, es un don, es un ejercicio. Porque cuando nosotros venimos del viejo hombre, porque todos venimos del viejo hombre, de la antigua creación, la terrenal, o no tenemos la imagen del terrenal. Venimos contaminados del mundo, con fornicación, inmundicia, pecado, lascivia, idolatría, odio, rencores. Pero la palabra dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Amén. ¿A través de qué? Y del Espíritu Santo que está en nosotros. Limpia tu corazón. La santidad Sin la cual nadie verá a Dios. tiene que ser un ¿qué? Constante trabajo. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que creemos que las cosas espirituales se hacen así. Y se sostienen. Y que tienen que venir por propias. Y entonces creen que la fe es estática. Y creen que la capacitación es estática. No, tiene que haber una formación espiritual, de dedicación, de búsqueda. Ay, pastor, usted tan bueno que predica. ¿Cuántos años cree que llevo de estudios? De trasnochos, de madrugadas. Hoy no pude dormir toda la noche meditando la palabra. Todos estos días he estado meditando la palabra. Yo me despierto porque me dan ganas de ir al baño y me despierto y cuando me doy cuenta estoy meditando. Porque la conexión espiritual está contigo. Lo que pasa es que tu consciente no te deja entrar en el espíritu. Por ejemplo, todos los hermanos pueden hablar en lengua, pero como son tan niños, entonces necesitan concentrarse. Pero el Espíritu está ahí. El Espíritu Santo está en nosotros en todo momento. La carne no está preparada, pero el Espíritu sí. ¿Qué hago, Señor? Capacítame, Espíritu Santo. Venga a la escuela. ¿Cuál escuela? La que yo te dice, trae el libro, estudia. Ahí te voy a revelar cómo sanar enfermos. Ahí te voy a revelar para que tengas dominio sobre tu carne. Te voy a revelar cómo hacer las riquezas. Te voy a revelar que no me pidas dinero, pídame conocimiento y sabiduría. Pero venimos nosotros con esa mente astucia, Señor, dame dinero. Y Él te lo puede dar. Pero Él primero nos quiere ¿qué? Capacitar. Todo depende de la capacitación. ¿No lo hemos aprendido con nosotros? ¿No lo hemos aprendido aún con nuestros propios hijos que los mandamos al colegio? ¿Para qué? Para capacitarnos. El ser humano es un completo vacío cuando viene a la tierra. No conoce nada. Y cuando llega, comienza a recibir la información. Y dependiendo de la información que reciba, así opera. Nosotros nacemos desde la ignorancia, no conociendo las cosas. Usted, un niño colombiano, 2, 3 meses, llévelo a Japón. Y usted lo verá y lo cogen la cultura japonesa y se vuelve igualito un japonés. En su manera de hablar, en su manera de pensar. Por eso, usted tiene que entrar en el reino para culturizarse. Usted como hijo de Dios tiene que tener un lenguaje de Dios. Tiene que tener un idioma en Dios. Hablar como Dios habla. Pero hay muchos hermanos que todavía están hablando con el lenguaje del fracaso, la derrota. Y no hablan por medio de la fe. Tienen todavía hablados mundanos. Y no hablan con el poder de la palabra. Ay, no tengo, no hay, no. No, lo tengo. Mi papá es el dueño de esto. Dios proveerá.
Y a veces Dios permite que sucedan cosas para que se manifieste su gloria. Voy a orar por un enfermo. Yo soy un hijo de Dios, voy a orar por un enfermo. Comienza a creer. Y comienza, imponga manos. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice, impondrá la mano sobre el enfermo y sanará. Padre, yo declaro, tu palabra dice en Mateo 10:1, que nos dice autoridad sobre todo espíritu inmundo, sobre toda enfermedad y sobre toda dolencia. Y ¿sabes qué? A uno se le olvida. Pero ¿sabes qué? A mí ya no me está olvidando. En estos días, mi mujer es testigo. ¿Cuántas veces me he sacado cálculos con oración? 3 veces. Para mí ya es frecuencia. Siento el dolor de cálculo, en el nombre de Jesús. Salen. No dura más de 2 horas. Comienzan a salir. ¿Ah? ¿Aló? Me falta dinero. Padre, en el nombre de Jesús. Todos los rodillas. Señor, necesito finanzas. Padre, gracias. Estoy estudiando tu palabra dice que me diste autoridad sobre esa creación. Padre, ahora mismo, cuando usted habla, dice la Escritura que los ángeles de Dios están ahí como ángeles ayudadores para cumplir con la palabra de Dios. ¿Lo sabía o no lo sabía? Si usted no ora, ¿cómo trae? Si usted no desea, ¿cómo atrae? Deseo. Padre, yo anhelo esto. Y si ese deseo está conforme a la justicia de Dios, es hecho. Dios es un Dios de justicia. De milagros. Vea, yo llevo 20 años, nunca me ha costado sin necesidad, con hambre. Nunca. 20 años. Y nunca. Y cuando creo que ese día no va a llegar, ese día llega más para que Dios me muestre, vea, aquí estoy yo. Que al principio es duro. Pero no dice la palabra, gozaos cuando halléis en diversas pruebas. Jesús nos dio una puerta como hijos, de que usted le puede pedir como un hijo le pide a un padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad. Danos hoy el pan de cada día. Y la gente no entiende que ese pan es una palabra. Padre, yo vivo por una palabra. Señor, una palabra tuya bastará para sanar. Porque la palabra es creativa. Hoy yo declaro, y es un decreto real. Padre, ahora mismo yo estoy declarando mi sanidad, porque tú ya la declaraste. Tu palabra y tu voluntad dices que tú ya me sanaste, que por tus llagas he sido sano. Diablo mentiroso y enfermedad, obedece la palabra de Dios y comienza usted. Si el primer golpe tijerazo no fue al segundo o al tercero, pero síguele dando a esa enfermedad, se va porque se va. Se aburre la enfermedad, dice no, aquí ya no puedo, este es cansón, este hasta que no me va a destruir. Hay poder en nosotros de bendecir y maldecir. ¿Lo sabían o no lo sabían? Todo hijo de Dios tiene el poder de maldecir, pero muchas personas creen que maldecir es para el mal. Le cuento una cosa, una maldición para mí se convierte en bien. Llego donde una persona y le digo, espíritu inmundo, lárgate, vete de tu cuerpo, no molestes más. ¿A quién estoy maldiciendo? ¿A quién estoy bendiciendo? Usted nunca piense que usted puede ser bien. No, siempre se va a perjudicar a alguien. Y en ese momento el que más se está perjudicando es a las huestes espirituales. Porque la palabra dice despojándolas. ¿Qué dice? Despojándolas. ¿Cuándo tú las despojas? Cuando les está echando, y para ellos es maldición. Una vez eché un demonio y volvió otra vez y decía y me rogaba, yo sé que usted me ama, en usted hay amor, enredándome a través de un personaje, pero estaba inconsciente y me estaba hablando ese espíritu. No me eche de mi casa,
Y yo le dije, no, es que la sentencia contraria fue para ustedes ya fueron juzgados. Entonces que usted es bueno. Sí. Ustedes ya fueron juzgados, ustedes están apartados de la presencia de Dios. Le ordeno en el nombre de Jesús que no vuelvan a entrar en él. ¿Están entendiendo? Entonces usted nunca piense que usted puede hacer bien a todos, porque usted, su enemigo natural es el demonio, y para poderlo sacar, una enfermedad, algo malo está viviendo en el cuerpo de alguien, usted tiene que maldecir esa enfermedad para que esa persona sea ¿qué? Sana. ¿Cómo se maldice? Cáncer, yo te ordeno en el nombre de Jesús que te seques. Con raíces, con semillas, te secas, pero con esa autoridad, y hablándole a ese ser que no escucha, ni oye, ni ve. Porque los que andan en los milagros de Dios, cuando Dios le dice a usted, háblele a esa montaña, le está enseñando que le hable a lo que no escucha, lo que no oye y lo que no ve. ¿Mentira o verdad? Entonces, cuando usted tiene el don de hacer milagros, usted tiene que saber que usted tiene poder sobre la naturaleza y la creación. Josué, Señor, detén el sol, se detuvo. 3 días. La profecía que el sol se echó para atrás en el tiempo del rey que oró. La profecía que dijo, no te faltará el aceite ni la harina de lo que estaba seco. ¿Aló? El profeta dijo, y habló al hacha, y el hacha flotó. Jesús caminó sobre las aguas. ¿No lo hizo papá? Todo lo que usted ve hacer el Padre, usted lo puede hacer. El problema está una mente limitada deteniendo un poder ilimitado. ¿Aló? Todo hijo de Dios tiene que llegar a la elevada estatura en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros debe darse cuenta que no somos seres normales. Cada uno de nosotros debe darse cuenta que tiene como padre, verdaderamente como padre, porque fuimos engendrados a Dios, y que tenemos la esencia de Dios, que no fuimos criaturas, sino ya pasamos a ser ¿qué? Hijos renacidos de su simiente. Por eso, si usted no se capacita, usted tendrá un espíritu de poder. Usted tendrá el poder de Dios dentro de usted, pero no con una mente para poder operarlo. Aquí mi cuñado trabaja en una empresa. Hay máquinas que yo creo que valen más de 1.000 millones de pesos. Y los únicos que pueden operar esa máquina son las personas que están capacitadas para hacerlo. ¿Aló? También es así con Dios. Dios nos dio el poder, pero debemos de leer las instrucciones y capacitarnos. El problema de los hijos de Dios es que no se están capacitando para poder operar la máquina, para poder operar en Dios, porque todavía estamos creyendo a las cosas del mundo y no al poder de Dios. Se nos dio el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que tenía Jesús, que hizo los mismos milagros. Fue a través de ese Espíritu. Ese Espíritu reposa en cada uno de nosotros. ¿Aló? Pero ¿sabes cuál es el problema de operar? Que muchos creen que porque tienen el Espíritu Santo pueden hacer lo que quieran. Ejemplo. Muchos saben aquí que yo soy profeta de oficio, y uno de los dones que más oculto, ministerios. El ministerio que yo más oculto es el de profeta. ¿Por qué? Porque lo buscan a uno
como agorero, pero he aprendido algo, que yo como profeta de Dios no puedo hablar lo que Dios no me muestre o no me hable. Y ahí es donde comienza el problema. Si alguien es niño y recibe una profecía y la da, y sigue viniendo los hermanos, hey, Dios que te muestra, y comienzan a hablar, pues aleja el don, porque es inmaduro, y entonces Dios no le deja operar, porque es niño, no le va a soltar algo que no pueda controlar. Como los dones de sanidad, muy pocos aquí saben que Dios me ha usado en dones que le ha dado la vuelta al mundo. Más de 10,000 milagros reconocidos. ¿Y cuando yo he salido a decirlos en público? Porque sé que Dios, ¿qué? Lo hace. Hay otro don que se llama el don de la ciencia, o el don de ciencia. En el don de ciencia, usted está aquí y puede ver a la persona desnuda, no en el cuerpo, sino en su alma, y ver sus defectos, y ver sus cosas, y enterarse de cosas que usted tiene que quedar callado. Pero si usted no tiene la capacidad de guardarse y no hacer pasar vergüenzas a esa persona, y usa el don diferentemente a lo que Dios lo está usando, no para destrucción, sino para edificación, entonces también comienza a afectar. Si usted no es perfeccionado en el perdón, ¿cómo podrá ser pastor? De las personas que a mí más me han lastimado, son las personas dentro de la iglesia que los de afuera. ¿Lo sabían? Y si usted no tiene la capacidad de perdonar y amar, y darse cuenta que ellos están niños, ¿cómo hace usted para crecer y ser pastor si usted le lastima todo lo que le digan? Díganme. ¿Cómo puede usted ser pastor si no tiene su área sexual controlada? Amén. ¿Aló? Amén. ¿Cómo puede usted recibir las riquezas de Dios si usted en su cabeza todavía está lleno de egoísmo? Que el dinero, y está lleno de vicios, que el dinero en vez de hacerle un provecho, le vuelve a usted una atadura, como un drogadicto que usted le dé dinero, en vez de hacerle bien, ¿qué le hace? Entonces, Dios como corrige, te capacita para que tú puedas andar en una dimensión espiritual. Entonces, si usted recibió el don de sanidad, tiene que estar obligado, donde vea a un enfermo, orar por él. Tiene que estar obligado ¿a qué? A tener una intimidad con Dios, para que Dios opere y poderlo escuchar. Dedicarse 100% a la obra. Pero si una persona todavía está egoísta, ¿cómo puede servir? Si no ha separado lo terrenal, animal y diabólico que hay en nosotros. Dios nos quiere a nosotros dar todo. ¿Lo sabías? Pero tiene que llevar una elevada estatura, ir ascendiendo en niveles, ir entendiendo el propósito. Por ejemplo, la persona que esté preparada para recibir y darlo todo, es la única persona que está preparada para recibirlo todo. Tremendo código. Jesucristo no lo tenía todo Todo lo dio. y todo lo dio. Venía tan preparado Jesús que hay palabras que para uno es locura. El que te quite Que te saco, mira también la capa. imagínate, El que te diga que camine, que te pida, dale. el que te pida dale, El que te dé una mejilla, pone la otra. ponle la otra. Es una capacidad espiritual que nosotros todavía no podemos entrar en las dimensiones. Por eso yo les digo, hermanos, hay tiempo de preparación.
pastor, ¿usted por qué su ministerio no tiene más gente? ¿Por qué usted no ha...? Porque esto es tan grande que esto no... Usted coge una mala semilla y la tira y nace a la semana. Hay árboles como el bambú que dura hasta 7 años debajo de tierra para poder crecer. Ajá. Si uno no está cimentado en Dios, es muy terrible salir del anonimato para caer al desprestigio. ¿Cuántos pastores han recibido la unción y por no estar preparados viene la fama, vienen las faldas, vienen las riquezas? ¿Y qué pasa? Se van detrás de ellas, se cae. Hermano, usted de pronto no ha recibido de parte de Dios lo que usted está esperando por falta de capacitación. Dios ya nos dio todas las cosas. Es como el padre que tiene el hijo. Y tiene los mejores carros, pero si el hijo no ha crecido y ha alcanzado madurez, no le suelta nada, no le presta el carro, sería un irresponsable. Si usted quiere ministerio, primero el ministerio le tiene que formar en usted. Todo lo que usted tiene que enseñar, usted tiene que haberlo vivido. O estarás hablando de cosas que no tienen ni idea. ¿Aló? Por eso los hijos de Dios, Dios mismo nos va a enseñar. Isaías 53 nos lo dice. ¿Qué dice Isaías 54, 13? Me parece que es Isaías 54, 13 y San Juan 6, 45. Sus hijos serán enseñados por Jehová. Amén, sí. Nuestros hijos, 54, 13. Dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo lo que aquel que oyó del Padre y aprendió de él viene a mí. Todos seremos ¿qué? Enseñados. ¿Y por qué Dios nos está enseñando y no un ángel? Porque Él nos está enseñando a ser como Él es. Porque dice la Escritura, y seremos como Él es. Porque el mismo Padre nos está enseñando y nos está enseñando a través de la palabra. Y el que esté capacitado, pues comienza a ascender. Pero el que no ascienda, por eso Pablo estaba tan molesto que mire lo que dice en Hebreos capítulo 5, ya para ir terminando. Vamos a leerlo desde el 11. Hebreos 5:11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ojo, como hay personas que tartamudean hablando, ¿cierto? Hay personas que escuchan tartamudeado y no capturan, porque son tardos para oír, son de lento aprendizaje. No porque no sean capaces de oír, sino incapaces de obedecer, por la rebelión que hay dentro de nuestro corazón. Porque debiendo ya ser maestros, diga conmigo, Dios me llama a mí a ser ¿qué? Maestros. ¿Usted qué cree que Dios quiere que usted quede nada más en un nivel inferior? En la banca. No. Dios nos está llamando a la maestría, de conocerlo, de entenderlo. Entonces Pablo dice, porque debiendo ya de ser maestros, después de tanto tiempo, tener necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Entonces ellos debían de ser maestros ¿en qué? En el conocimiento de Dios, en la palabra. Y habéis llegado a ser tales que tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño.
Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para que Dios nos está capacitando para entender el bien y el mal y andar en perfección. Para que Dios mismo nos viene a operar, a enseñar, para que tú comiences a operar y a reemplazar a Jesucristo. Porque el cuerpo de Cristo eres tú, soy yo. La boca de Cristo eres tú, soy yo. El poder de Dios se manifiesta en ¿quiénes? En los hijos. Cuando alguien tiene necesidad, ¿quién la tiene que suplir? Los hijos de Dios. Dios te va a usar como ayudador, como instrumento, pero cuando tú crezcas. Pero cuando eres niño, y de pecho, querés que te traigan todo y te lo hagan todo. Pero cuando el hijo pasa la madurez, cuando ya comienza a dejar de ser de gasto, comienza a ser un proveedor y comienza a ser proveedor, a capacitarse, a ser una persona entendida. Por eso necesitamos que usted ya deje de escuchar tanta leche y comience a entender que en usted hay poder. Usted tiene que decretar tu vida profética. Usted tiene que declarar lo que usted es y lo que Dios está diciendo de ti. Tú eres heredero y coheredero en Cristo. Tú eres un rey y tú eres un sacerdote. Tú fuiste llamado a ser santo y eres santo. Tú eres llamado a tener dominio, poder y majestad sobre esta creación. Tú debes de entender que todo lo creado fue creado para tu servicio, para tu beneficio. Tienes que tener la paz de Cristo. Tienes que tener el amor de Cristo. Hay un trabajo arduo que hay que hacer como hijos de Dios. Porque el hombre siempre aprende por observación. Mire, la genética, usted me ve ahí. Coloco la foto de mi papá. Yo decía, mi papá es feo. Y me doy cuenta y me miro yo también. La misma carita. ¿Aló? Porque uno termina siendo como ¿qué? Como el padre, por la genética. Esa es la buena noticia que tengo para ti hoy. La buena noticia es que tú vas creciendo y cada día te irás pareciendo más al Padre. Y muchos verán a ti en su semejanza a Cristo. Dirán, mira esa persona tan tranquila, mira esa persona como mantiene en paz, mira que todo lo que emprende hace, y si le vienen circunstancias, persevera. Mire que esa persona es constante, esa persona es amable, esa persona es mansa, porque la genética del Padre comenzó a llenarte. Y comienza a morir la genética del mal y comienza a brotar la genética perfecta de Dios. Por eso, cuando usted viene a recibir la mente de Cristo, esto es la mente de Cristo. Mucha gente cuando escucha a Pablo y dice, y nosotros tenemos la mente de Cristo, malinterpretan que la mente de Cristo, no, eso está en Corintios. La mente de Cristo es su palabra que se forma en nosotros. El Espíritu me dijo, Fernando, que mi palabra se convierta en tu mente. Que la palabra de Dios se convierta ¿qué? Usted va a operar en Dios cuando usted comienza a tener la mentalidad de Cristo. ¿Cómo se adquiere? Estudiando su palabra, aprendiendo de Él, entendiendo de Él. Por eso usted tiene que escoger la fuente de Dios y no cavar cisternas rotas que retienen el agua. La buena noticia es que tú eres hijo de Dios y estás llamado a la eternidad. Pero tienes un enemigo natural que tienes que destruir en tu mente. Tienes que crecer espiritualmente y estar capacitado. Como este mundo pide capacitación, la palabra de Dios inclusive nos da una armadura
porque estamos en guerra. No debemos de dormir. Te cuento algo, los hijos de Dios tienen que ser sabios, y para llegar a la sabiduría hay que estudiar la palabra de Dios. Inclina tu rostro. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, hoy sabemos que somos hijos tuyos. Señor, que somos niños, porque nos hemos hecho tardos para oír. Padre, porque hay mucha rebelión en nuestro corazón. Señor, enséñanos. En Esdras capítulo 7, versículo 10, dice que Esdras, Señor, había preparado, dispuesto su corazón para guardar tu palabra, inquirirla, obedecerla y después enseñarla. Ese es el deber de todo hijo de Dios. El conocimiento de Dios es lo que nos hace crecer. Pablo decía que ya debían de ser maestros, pero se han hecho tardos para oír. Señor, hoy entregamos todo lo que nos impida llegar al conocimiento de la verdad. Señor, destruye toda mentira del enemigo y toda ilusión y vana ilusión que nos lleva arrastrados. Señor, ya sabemos que el propósito eterno es estar contigo. Ya sabemos que esta no es nuestra habitación, Señor, que sino que habitaremos por siempre contigo en lo celestial. Señor, todo lo que está aquí será destruido, pero Señor, debemos de prepararnos para lo eterno. Señor, todavía no sabemos lo que vamos a hacer, pero tu palabra nos da avisos y nos muestra. Pero lo que sí sabemos es que seremos semejantes e imagen tuya. Señor, gracias. Padre, si estamos sufriendo es porque no nos estamos capacitando en tu palabra. Señor Jesús, crea en nosotros un corazón dispuesto a recibir la mente de Cristo, porque la mente de Cristo es tu palabra. Señor, te doy gracias por tu formación. Padre, disciplíname. Si es posible, azótame si yo me aparto de ti. Yo nunca quiero apartarme de ti, Señor, ni de tu palabra. Hoy pedimos, Señor, que nos hagas entendido a través de tu palabra. Y los hijos de Dios dicen, amén y amén.